Buenos días, señores alumnos. Les habla el doctor Casma. Quisiera saber si me están escuchando. Buenos días, doctor. Sí, se le escucha. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Bueno, la, la indicación para hoy día es hacerles recordar que la próxima semana prácticamente se está acabando la mayor parte de las actividades académicas. La próxima semana, el día 3 y el día 5 de diciembre, tienen ustedes que realizar varias actividades académicas. Se tiene que realizar, para los que le toca el miércoles y el viernes, la práctica correspondiente, que es a la rehabilitación del paciente geriátrico. Tienen que realizar los seminarios y tienen que entregar el trabajo de la investigación formativa. Vuelvo a explicar porque hasta la semana pasada había algunos aspectos que no estaban muy entendibles. Los seminarios son los temas que están propuestos en el sílabus o en las hojas de las actividades académicas que se les ha entregado por intermedio de la delegada. Los subtemas tienen ustedes que acercarse donde el docente que le corresponde realizar ese seminario y él le dará los subtemas, dependiendo de los alumnos que integren ese grupo. Eso quiere decir que los seminarios, además de entregar en físico, se tiene que exponer. Cada alumno tiene su participación. El doctor les dirá cuántos minutos es por cada expositor del tema que les toca, o del subtema, perdón. Ese seminario se tiene que entregar en físico y lo que se tiene que entregar es en Word, no las diapositivas que ustedes van a exponer. Eso es para ustedes. Y en relación a la investigación formativa, ese trabajo no se expone, solamente se entrega al docente en físico y le tienen que entregar con un link. Asimismo, ese trabajo me lo tienen que hacer llegar a mi correo personal, el trabajo y el link, porque yo soy el que va a hacer la entrega de todos los trabajos a la unidad de investigación de la universidad. Así que, por favor, estoy haciendo esas aclaraciones porque después envían el trabajo al correo de la universidad y eso no es así. Yo soy el que lo voy a hacer llegar todo el grupo de todos los alumnos de este ciclo. Así que, por favor, eso es lo que yo quería aclararles para que tengan ustedes presentes. Asimismo, se les hace recordar porque como la próxima semana, ya para el día 6, luego vienen 3 días feriados, días que ustedes pueden aprovecharlo, pero que también se pueden olvidar que el primer día útil de la segunda semana es el día 10. Ese día es el examen, el parcial final. Es a la misma hora que anteriormente se les ha comunicado. De todas maneras, en el aula virtual va a estar, que es a las 7:30 el ingreso. El examen empieza a las 8 de la mañana. Tendrá una duración de 30 minutos y se les comunicará en qué aula se va a realizar el examen porque hasta este momento no me han hecho llegar la designación de las aulas. Pero eso todavía tenemos tiempo. Así que les hago recordar porque de repente ya no va a haber otra comunicación con ustedes porque vienen los días feriados. Entonces, por favor, lleguen temprano al examen. El examen empieza de una manera puntual para que después no haya problemas para ustedes ni para los docentes. Ese mismo día 10, después del examen,
nosotros hacemos una actividad académica que se trata del caso clínico. El caso clínico será colgado la próxima semana. Hay algunas preguntas, igual que anteriormente ustedes ya conocen, y tienen que conversar con sus docentes, ¿no? En qué momento van a realizar, en qué hora van a realizar, cuál es la reunión, como es un caso clínico, pueden ser los grupos, ¿no? Que se juntan, o de lo contrario, el docente le dirá en qué momento hace. Bien, eso era lo que quería comunicar. Le doy dando el pase a la doctora Wong. Sin antes, ¿no hay alguna pregunta por parte de ustedes? ¿No hay preguntas, señores alumnos? Todo claro, No, doctor. doctor, quedó todo claro. Bien, entonces les agradezco su atención y lo voy dejando, le doy el pase a la doctora Wong para que pueda iniciar, ¿no?, la participación de la parte teórica. Muchas gracias. Nos vemos más tarde. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días. ¿Terminaron el test? Pero, Sí, no puedo descargar. ¿Pueden ver mi pantalla? no se ve, No. No, doctora, se ve negro.
Sí, doctora. Ahora sí, ¿verdad? Ya, listo. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Soy la doctora Wu, médico rehabilitador del Hospital de la Policía. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre lo que es tratamiento de rehabilitación neurológica en pacientes con lesión central. ¿Ya? Lo que es lesión en pacientes que tienen un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. No lo puedo sacar esto. Ustedes sí lo pueden ver completo, ¿verdad? La tercera. Sí. Uno, esto como lo muevo. Ahí está. Entonces, el día de hoy, el logro de aprendizaje, ¿cuál va a ser? Va a ser entender en qué consiste esta patología y en relación al tratamiento que debe ser indicado, ¿no? Para que los pacientes vuelvan a ser reinsertados a la sociedad. Recordemos que en la especialidad de rehabilitación, nuestro objetivo principal va a ser recuperar lo máximo posible en relación a lo que es la función motora, la función cognitiva, la función del lenguaje, ¿no? Todas las áreas en las cuales han sido involucradas para que el paciente con esas capacidades pueda ser reinsertado nuevamente a la sociedad y ser lo más independiente posible, ¿ya? Entonces, tenemos que, sabemos que los pacientes van a ser derivados de varias especialidades y una de ellas son las de servicio de neurología, ¿no? Con enfermedades como por ejemplo, ¿no? Puede ser enfermedad de Parkinson, parálisis cerebral infantil, que cuando van creciendo ya son parálisis cerebral, ¿no? Lesión medular, ¿no? Esclerosis, polineuropatías, radiculopatías, ¿no? Y dentro de esto a los pacientes con algún tipo de lesión neuronal a consecuencia de un accidente cerebrovascular. Y esta puede ser eh, isquémica o hemorrágica. Hemos visto que el mayor porcentaje que deja secuela en esos pacientes son las de lesión debido a hemorragias, ¿no? Es donde ahí hay mayor compromiso, ¿no? Y va a haber mayor compromiso también a nivel la parte motora, dependiendo qué hemisferio es el que se vea afectado, ¿no? En cambio, de causa isquémica, va a ser el menor, va a ser un pequeño porcentaje que deje algún tipo de secuela. Entonces vamos a tener que hay factores de riesgo que pueden influenciar, ¿no? En que este paciente tenga un ACV, que puede ser el estrés, ¿no? Patologías que tengan concomitantes, ya sea diabetes, hipertensión, ¿no? Hipercolesterolemias, ¿no? O factores que no podemos modificar como la edad, la raza, el sexo, ¿no? Entonces, vamos a tener acá los dos tipos, que es el isquémico y el hemorrágico. Aquí en el ACV isquémico vamos a ver que va a haber, puede ser causado por una obstrucción a nivel de una arteria, ¿no? Puede ser también debido a una aterosclerosis o un émbolo o tal vez a una acumulación de fibrina. Va a haber una disrupción, ¿no? En cambio, aquí en el ACV hemorrágico vamos a ver una ruptura, ¿no? A nivel de un vaso sanguíneo, por ejemplo, puede ser la ruptura de un aneurisma, entonces se ocurre una hemorragia a nivel del área, a nivel de un área, que va a ser involucrado para posterior ver eso, cómo va a influenciar en la parte motora o en la parte del habla o en la parte sensitiva. Sabemos que debemos actuar durante las primeras horas del evento. Quiere decir, ¿no? Por ejemplo, el paciente, y mucho se ha visto, ¿no? Por ejemplo, los bomberos acuden ante el llamado de que encuentran a un paciente tirado en la verma y no se sabe qué le pasó. Puede ser que el paciente haya tenido un infarto cerebral y haya caído, ¿no? Entonces es ahí donde lo trasladan a emergencia. Entonces, en ese momento, ¿no? Tomar las imágenes correspondientes y ahí se va a poder visualizar un área, ¿no? De una zona isquémica probable o una hemorrágica. Entonces, es ahí donde se debe de actuar y dar el tratamiento oportuno. ¿Para qué? Para poder buscar que el paciente quede con la
la lesión menor, ¿no? Nosotros vamos a actuar una vez que el paciente ya tenga el diagnóstico instaurado, ¿no? De ACV isquémico hemorrágico, porque cuando hay un ACV en curso, el paciente tiene que ser monitorizado y luego dar ya un diagnóstico definitivo, porque cuando el diagnóstico todavía está en curso, quiere decir a un ACV hemorrágico, esperamos las 3, 6 horas para ver si ya este ACV está establecido, tenemos que darle al paciente, ay, perdón, tenemos que darle al paciente la seguridad o al familiar, ¿no? La seguridad que ya está establecido y se puede ya iniciar con las terapéuticas, ¿no? Por ejemplo, las movilizaciones o las partes en lo que con respecta a las posturas, ¿no? Cuando el paciente ya está con un diagnóstico establecido. Actuar en la fase aguda me va a permitir la recuperación gracias a una plasticidad neuronal. Nosotros cuando eh, se realiza las actividades, ¿no? En relación a las técnicas de rehabilitación, vamos a obtener buenos resultados gracias a este fenómeno de plasticidad neuronal. Quiere decir, con las herramientas que tenemos, el paciente va a lograr, ¿no? Un mejor evolución a cuando se actúa mucho después del evento. Tenemos a veces pacientes que son dados de alta, por ejemplo, en agosto y se aparecen después de 3, 4 meses, o las citas que son tan diferidas, se le da después de 3, 4 meses, y ese tiempo es un tiempo perdido, ¿no? Ese tiempo es el tiempo que se debe de actuar para favorecer el tratamiento y el pronóstico del paciente. Entonces, como decía, ¿no? Va a haber un área de penumbra en las cuales es una zona generalmente que le decimos, ¿no? Nombramos con área de neuroprotección, en la cual ese daño va a ser reversible mientras que se actúe a determinado tiempo, ¿no? Y siempre nos comentan, ¿no? Que el ACV hemorrágico es la de peor pronóstico, ¿no? En algunos casos puede desencadenar, pues, ¿no? Hasta hidrocefalia por el incremento del líquido. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que va a presentar estos pacientes antes de suceder el evento? Por ejemplo, ¿no? Y son signos, ¿no? O síntomas que el paciente y los familiares y hasta incluso ustedes mismos tienen que reforzar en casa, ¿no? O con sus pacientes de manera preventiva, ¿no? Por ejemplo, si el paciente refiere que antes de suceder ese evento ha tenido un dolor de cabeza como nunca antes lo ha tenido, un dolor súbito, permanente, de EVA 9 a 10, que no ha tenido ninguna causa, no ha habido trauma, contusión, no tiene migrañas y no suele tener cefaleas. Entonces, esta cefalea, como ninguna antes se ha descrito, es un síntoma muy importante que nos describe, ¿no? Otro es que el paciente empieza a tener dificultad para poder movilizar un hemicuerpo, ¿no? Repentinamente siente de que pierde la fuerza un hemicuerpo, que le dificulta articular las palabras, ¿no? Que a veces tiene debilidad. Entonces ya esos son signos y síntomas que ya deben de preocupar, ¿no? Tanto al paciente como a los familiares y acudir a emergencia. Muchas veces hemos, hasta incluso, ¿no? Escuchado a familiares o a pacientes que dicen, siento que tengo dificultad para articular o para hablar, entonces me han dicho que más que chicle, ¿no? O siento debilidad, me han dicho que haga ejercicio para que no me sienta débil. No, craso error. Entonces, estos síntomas son los que ellos deben de conocer para poder acudir y hasta probablemente el paciente ni sepa que sea un paciente que tenga una hipertensión arterial, como sabemos que es una enfermedad silente, ¿no? A veces cuando ya les da este evento, ¿no? Este ACV, ya hospitalizados, se les hace el monitoreo y resulta que son hipertensos, ¿no? Y ellos no lo sabían. Y de ahí en adelante, destinados a tomar el tratamiento para la hipertensión para poder controlarla, porque recuerden que si le dio un ACV, puede darse otro, ¿no? Entonces, aquí la importancia de rehabilitación. El paciente, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? La prevención,
la prevención primaria. ¿Qué quiere decir eso? Antes que aparezca la enfermedad. ¿Qué quiere decir? Antes que el paciente sea hipertenso. Ustedes cuando salgan tienen que trabajar mucho en lo que es la parte preventiva, prevención y promoción, evitar que ese paciente llegue a ser diabético, evitar que ese paciente llegue a ser hipertenso, evitar que este paciente tenga obesidad, y eso se hace por la parte preventiva promocional. Ya cuando el paciente ya es hipertenso, entonces vamos a la prevención secundaria. Hay que hacer que el paciente se adhiera al tratamiento, es decir, tiene que tomar la pastilla. No porque no tenga síntomas, va a dejar de tomar pastillas, porque sabemos que hay pacientes y el gran porcentaje de lesiones centrales es porque el paciente, como no tenía síntomas, dejaba de tomar la pastilla. No, ya no me duele la cabeza, ya no siento ese sonido, ¿no? Que es el tinnitus. Ya no siento nada, entonces a veces tomaba y a veces no. Cuando me dolía la cabeza, tomaba la pastilla. No. Es aquí donde debe ya la prevención secundaria hacer de que el paciente tome su medicación. Hipertenso, medicación, control de peso, la dieta y la actividad física. Es ahí donde se tiene que tomar mucho en cuenta estas pautas para evitar una lesión de ACV, porque si no ya llegaríamos a la terciaria y a la rehabilitación. Es donde no debemos de llegar, evitar estos eventos. Por eso hay que fortalecer esa información en esos pacientes ya con diagnóstico. Entonces acá, ¿qué es lo que nosotros vamos a valorar en estos pacientes? Vamos a valorar cómo, después de este evento, cómo encontramos al paciente, qué déficit motor va a tener, y no solo motor, sino también la parte del lenguaje, ¿no? La parte sensorial, probablemente se también va a tener... vemos que los pacientes base 4, base 5, están en una edad económicamente activa, entonces va a frustrar esto, ¿no? Se va a frustrar, entonces va a entrar probablemente una depresión, ¿no? Entonces también se tiene que valorar ese punto. Entonces, las manifestaciones clínicas pueden ser, ¿no? A nivel motor, en la parte de la comunicación cognitiva, visual, emocional. ¿No? Entonces, entra a trabajar un equipo interdisciplinario al mismo tiempo todos. Escalas de valoración, vamos a tener varias herramientas, diferentes herramientas para poder valorar a nuestro paciente desde el ingreso hasta el alta, ¿no? El ingreso, el progreso y el alta, porque todo paciente también, luego que ya entra a una terapéutica durante el primer año, es consecutivo. Después del primer año ya vamos a ver qué es ya las secuelas que ha dejado esa patología. Entonces, en relación a las escalas de valoración, vamos a tener diferentes escalas según lo que vamos a evaluar. Por ejemplo, si estamos evaluando actividades, ¿no? Del día a día, que son actividades de la vida diaria, podemos utilizar una escala de Bartlett, ¿no? Si vamos a valorar, por ejemplo, el tono muscular, si está espástico, está flácido, vamos a valorar con una escala de Ashworth, ¿no? Si vamos a valorar, no sé, a fuerza muscular, probablemente una de Daniels, ¿no? Y así, dependiendo qué es lo que vamos a valorar, utilizaremos las escalas pertinentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Para valorar la escala, usamos Ashworth para valorar lo que es el tono, ¿no? Si está en una fase flácida o utilización de esa extremidad, o una resistencia mínima, pero al final el número uno, ¿no? Entonces hacemos la flexión y la extensión. Al completar la flexión acá de codo, por ejemplo, hay una mínima resistencia, será puntuación de 1.
si hay un aumento leve de todo por la resistencia mínima durante el resto del rango, ¿no? Pero que se completar el rango, ¿no? Y será un Ashworth ya 4 cuando ya hay una rigidez, como vemos acá, sin necesidad de hacer la movilización de flexión o extensión, solo mirando cómo eh, decir, ¿no? Que es un Ashworth 4. Y al movilizarlo es donde corroboramos, no extiende, ¿no? No completa la flexión, está en ese lugar, ¿no? Con una semiflexión de muñecos, los deditos están en flexión y es difícil hacer la extensión de los dedos, entonces ya entra una rigidez, no extiende. Para llegar a esto, no es que el paciente de la fase flácida pase a esta rigidez. Quiere decir que acá el paciente le ha faltado realizar terapia, probablemente terapia física o la medicación también conjunta para disminuir esta espasticidad y que pueda trabajarse. A esta manito no puede un paciente tener esta manito. Hay aditamentos que hacen de que al menos este paciente tenga una posición neutral. Quiere decir, no esta flexión, sino al menos una extensión de muñeca, ¿no? Con una flexión de 10 grados, pero no en esta flexión, ¿no? De 90 grados. Es doloroso cuando el paciente lo moviliza. En relación al déficit de comunicación, vamos a tener los test de Boston, ¿no? Que va a valorar las afasias con un mini-mental test que en la evaluación, ¿no? Haciéndole la consulta, preguntándole, ¿no? Es un test rápido y sencillo, ¿no? Preguntar nombre, dónde se encuentra, ¿no? Con quién vino. Ahí podemos valorar también la parte cognitiva, ¿no? Y en relación al déficit emocional también, ¿no? Con el GDS. Y también para valorar el déficit, también hay otras escalas para valorar lo que es la parte sensitiva y la visual, ¿no? Entonces, dependiendo dónde está afectada, va a ser el área en el cual se va a ver involucrada, ¿no? El área uno, ¿no? Por ejemplo, lo que está de amarillo para el área auditiva, la parte motora, ¿no? La de Broca el paciente no va a poder articular, ¿no? O el área de Guarnique también, ¿no? Acá tenemos las escalas de valoración en referencia a la parte de la comunicación verbal, en la cual el paciente, por ejemplo, para poder valorarlo, nosotros en consulta, ¿no? Le preguntamos, ay, ¿dónde está? Le vamos a preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Y el paciente me entiende, pero va a tener no me va a contestar, le voy a preguntar cómo se llama y me va a decir Roca, ¿no? Entonces, él me va a hablar fluidamente, pero nosotros le vamos a entender qué es lo que habla, pero sin embargo no es, él quiere decir que se llama Raúl, por ejemplo, ¿no? Pero me va a decir Roca. Entonces, el paciente articula, pero sin embargo no entiende lo que nosotros le preguntamos, ¿no? O le señalamos, ¿no? Ese celular. El paciente quiere decir que es celular, pero le sale mesa, ¿no? En algunos va a tener, por ejemplo, en el área de Guarnique va a hablarme claramente, pero no me va a entender qué le estoy preguntando. Sin embargo, en el área de Broca, el paciente entiende, pero le sale neologismos, palabras inventadas, que generalmente las estructuras va a estar desordenado y el paciente es donde se siente impotente de poderse comunicar, ¿no? En el área de Broca, entonces el paciente me entiende, pero no puede responder a lo que yo le pregunto. En cambio, en Guernique, ahí yo le voy a entender clarito lo que él me va a decir. Por ejemplo, va a decir, los pies hacia arriba, ¿no? Yo le voy a entender lo que él me dice, pero no me comprende lo que yo le estoy preguntando, ¿no? Le pregunto, ¿cómo te llamas? Los pies hacia arriba, me va a decir, ¿no? Me va a decir cualquier cosa. Entonces ahí el paciente
no me comprende lo que yo hablo, pero sí le voy a entender las palabras que él me está diciendo. Entonces, a veces hay afasias, ¿no? De Broca o de Warnick o mixta, que es de ambos. Estos son los mini mental test, ¿no? Que en consulta se les hace, ¿no? ¿En qué fecha es hoy? ¿Cómo te llamas? ¿En qué mes estamos? ¿No? Para valorar, por ejemplo, ¿no? Si está orientado en tiempo, en el espacio donde estamos, ¿no? Le señalo cositas que él generalmente debe de saber, a ver si es que las reconoce o no, un pequeño cálculo, ¿no? Y a referencia al GDS, a ver si es que el paciente tiene algún grado de depresión o si se siente ¿no? Que su vida ha cambiado de un momento a otro, ¿no? Para ver si es que hay algún grado de distimia o depresión. Hay escalas de valoración también de ABD, que es la de Bartel, ¿no? Para ver actividades del día a día, como es el comer, el vestirse, el asearse. Entonces, si vemos que hay algún grado de dependencia, quiere decir que hay alguien que lo alimenta, entonces vamos a hacer uso de aditamentos como este, ¿no? El paciente probablemente no puede hacer pinza. Para comer nosotros hacemos pinza ya es algo innato. Cogemos la cuchara, pero no somos conscientes que estamos haciendo pinza y prensión, que realmente lo valoramos cuando vemos que tenemos la dificultad, ya sea por una férula, un yeso, una fractura, cuando se hace la rehabilitación, ahí les cuesta y ahí realmente se valora la actividad que en el día a día lo pasamos por alto, ¿no? Y acá vemos esto. Hay un aditamento que el paciente usa para poder llevar el cubierto a la boca, ¿no? Para que él pueda alimentarse solo, necesita este aditamiento. Y este aditamiento le va a permitir que pueda hacer sus actividades solo, ¿no? Que es, por ejemplo, el alimentarse, ¿no? Y no solo eso, sino para cepillarse, para cortar, ¿no? Para cocinar, para actividades que sea del día a día. Vamos a ver que cuando hay un tratamiento instaurado oportunamente, ¿no? Estos pacientes va a haber una franca recuperación con mínimas secuelas, ¿no? Cuando el paciente inicia oportunamente el tratamiento. Vamos a ver que también va a haber pacientes con mal pronóstico en ellos. Uno de ellos, este porcentaje, es como los pacientes tienen un periodo prolongado de flacidez. Generalmente la etapa flácida espástica, ¿no? Duran las primeras semanas, 2 semanas, no más. Pasa luego a un estado ya, ¿no? De interfase, que es de flacidez, espasticidad. Cuando vemos que hay ausencia de movimiento voluntario también, ¿no? O cuando ya la espasticidad es grave, que lo está llevando a una rigidez, entonces es signo de mal pronóstico, ¿no? Y la afectación, ¿no? Vamos a ver que va a haber dificultad en el tratamiento de rehabilitación, generalmente en la parte motora, que es para la marcha, la deambulación, el traslado, cuando hay una afectación a nivel de la parte propioceptiva y sensorial, ¿no? Entonces decíamos que el tratamiento se inicia después de haber hecho el diagnóstico de ACV establecido. Mientras tanto, no se inicia. Tiene que estar ya el diagnóstico establecido, no en curso. También vamos a ver que va a haber retrasos en la mejoría, ¿no? Cuando, por ejemplo, el paciente tenga comorbilidades, ¿no? Que haya sido, por ejemplo, un paciente ya dependiente, que el paciente, por ejemplo, ¿no? Tenga, no sé, reincidente, ¿no? Ha tenido, por ejemplo, 2 cuadros de ACV anteriores, ¿no? Y el de ahora es un cuadro hemorrágico, ¿no? O haya sido un paciente dependiente antes de eso. Entonces, eso va a retrasar un poco la mejoría y el pronóstico también, ¿no? Entonces, en ACV ya estables, ¿no? Se inician inmediatamente, ¿no? En los que están en camino todavía no se inician. En ACVs evolutivos no se inicia. Nuestro objetivo, ¿cuál va a ser? Al inicio de la evaluación va a ser estimar cuál va a ser el pronóstico, ¿no? del paciente, ¿no? Nuestro objetivo va a ser como especialidad que el paciente sea lo más independiente posible. Y con eso que vamos a lograr, mejorar su calidad de vida. Recordemos que esos pacientes en la edad en las cuales fluctúan estas patologías en base 5 o 6, en una edad todavía económicamente activa,
Entonces nosotros tenemos que recuperar al paciente nuevamente para reinsertarlo a sus actividades, ¿no? Y eso lo vamos a lograr con su independencia. Entonces las escalas, ¿no? Vamos a ver en las etapas por la cual vamos a iniciar el tratamiento en una fase aguda, que generalmente es una fase ya en hospitalización, cuando pasa de emergencia ya a piso, y una fase subaguda, ¿no? Que todavía ya está para el alta, y cuando viene ambulatoriamente por consultorio, y una fase ya de estado, cuando está ya el tratamiento establecido, ya para el alta. En esta fase de periodo agudo, cuando está hospitalizado, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que evitar? Evitar las posturas viciosas, el paciente probablemente se quede unas semanas dependiendo su evolución. Entonces tenemos que cuidar si va a estar en cama, evitar las UPP, ¿no? Las úlceras por presión. Para eso, ¿qué vamos a indicar? Primero, un colchón antiescaras, los cambios posturales que tienen que ser frecuentemente cada 2 horas y cuidando en mi cuerpo que ha sido afectado, ¿no? Entonces tenemos que cuidar, por ejemplo, el hombro. El hombro es una de las articulaciones que se ven muy comprometido en estos pacientes con lesión por ACV, ¿no? Entonces tenemos que cuidar el hombro, tenemos que cuidar rodilla también. Entonces entre ellos una almohada debajo del brazo, antebrazo, una entre las rodillas y una en la espalda y movilizarlo cada 2 horas con la ayuda oportuna de lo que es el colchón antiescaras. Las movilizaciones, ¿no? Van a ser pasivas de en mi cuerpo afectado. Entonces, en piso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Movilizaciones, la indicación de las ayudas, ¿no? De colchones y los ejercicios respiratorios para evitar también las neumonías por estancia prolongada, ¿no? De esos pacientes. Ya cuando el paciente es dado de alta y acude por consultorio, ¿no? Vamos a continuar el trabajo que ha sido en piso, ¿no? Si el paciente ya se movilizaba y el paciente empezaba ya con la sedestación, era controlar primero lo que es cintura escapular, tronco, para luego hacer el control de la cintura pélvica. ¿Por qué? Porque este control de cintura pélvica me va a llevar como consecuencia que el paciente ya pueda pararse y después de pararse pueda iniciar la marcha con apoyo de algún aditamiento o apoyo de los licenciados, ¿no? Entonces es acá donde se tiene que actuar de manera activa y pasiva, ¿no? Para que el paciente vuelva nuevamente a sus actividades. Pero esto toma tiempo, ¿no? Y para eso tiene que ser interdisciplinario, no solo acá la terapia física, sino recordemos también que tiene que tener el apoyo de psicología, ¿no? Cuando el paciente no se adhiere al tratamiento, es decir, se deprime, llora, no quiere colaborar, no hay buenos resultados. Entonces acá el apoyo psicológico va a ser también fundamental, ¿no? Es como un rompecabezas que si le falta una pieza no está completo. Igual acá el paciente tiene que aceptar la enfermedad y tiene que colaborar. El apoyo de la familia también es fundamental. Entonces, con estos pilares, el paciente evoluciona favorablemente. Entonces, ¿no? Aquí el paciente ya aprendió en piso, en sala, cuando estuvo hospitalizado, aprendió a hacer los giros, ¿no? Los rodamientos. Acá es donde se le da las pautas, se le indica cómo, ¿no? De cúbito lateral, de un lado, del otro, ayuda con el otro, con el lado contralateral. El lado indemne, el sano, va a ayudar al lado que está afectado, ¿no? Como por ejemplo acá abraza ¿cómo se llama? El lado contralateral que no puede hacer la flexión o la movilización, igual con las piernas, ¿no? Entonces ya les enseñan los rodamientos de derecha a izquierda y siempre cuidando el hombro. Recordemos que el hombro es una de las articulaciones que se ven más afectadas. Luego que ya aprendió a hacer los giros con apoyo, va a empezar al control de tronco para que inicie la sedestación. Entonces va como había en la figura anterior, ¿no? Entonces el lado indemne va a ayudar al lado contralateral. Entonces le toma de la mano y empieza a hacer la flexión de hombro. ¿Para qué?
para conservar y mejorar los rangos articulares, ¿no? Recordemos que está en una fase flácida, no me va a obedecer, por más que yo quiera movilizar, no me va a obedecer. Entonces, para conservar los rangos articulares y los movimientos, debo hacer ayuda del lado contralateral y también la ayuda terapéutica de los licenciados. Y luego control de tronco, ¿no? Poco a poco el paciente va a llegar a ese control de tronco y cintura escapular. Una vez que ya hemos logrado con el entrenamiento el control de tronco, ¿qué sigue? Ya me controla tronco. Entonces ahora viene el control de cintura pélvica. ¿Para qué? Para que luego pueda pararse, caminar con el apoyo ahora aquí de un bastón para luego ya iniciar la fase de marcha en todo terreno sin apoyo. Entonces, esto es un progreso, ¿no? Recordemos que cada paciente es un tratamiento individualizado. Hay algunos que van a mejorar rápido y hay otros pacientes que van a demorar un poco más. Entonces, a cada paciente se le da su tiempo para poder evolucionar. Entonces, acá el paciente va a iniciar la marcha, ¿no? Con el apoyo de un bastón. Entonces, una vez que ya marcha en un terreno plano, luego sigue marcha en todo terreno. ¿Qué quiere decir? Eh, Escaleras, pendientes, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? El paciente con una hemiplegia que se ve afectado, ¿no? Ustedes ven, viendo esta imagen pueden ya decir de qué lado afectado sería, cuál sería el lado afectado en esta imagen. ¿Pueden visualizar la imagen? Sí, doctora. ¿El izquierdo? ¿Sí? ¿De acuerdo todos? El lado izquierdo. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctora, sí se puede ver. Ya. El lado afectado es el izquierdo, ¿no? ¿Y por qué nos damos cuenta? Porque miren cómo está la manito en puño, el dedo pulgar aducido y una semiflexión de codo, ¿no? Y acá también, pues, ¿no? La imagen acá nos delata que tiene una bacha, ¿no? Que me ayuda a hacer la extensión del miembro inferior. Entonces, para subir las escaleras, entonces el primer paso, ¿no? Para subir al primer peldaño, ¿con qué pie lo va a hacer? ¿El afectado o el no afectado? Sería con el El no afectado. 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 ¿Afectado? Mm. Con el no Miren, afectado, esa doctora. Porque tiene que apoyar, se supone, ¿no? correcto. Entonces, acá vemos, ¿no? Habíamos comentado que el lado izquierdo es el lado afectado, ¿no es cierto? Acá hay una bacha extensora y acá hay una semiflexión de codo y dedos en puño con el pulgar aducido. Entonces, el izquierdo es el afectado. Para subir las escaleras, el primer paso lo va a dar con el lado indemne, el que no está afectado, el que me va a dar el apoyo para hacer el ascenso al primer peldaño. Va a ser con el lado indemne, con el sano. Y siempre cogiéndose de las agarraderas, abrazaderas, de los pasamanos. Tiene que tener un punto de apoyo, ¿correcto? Este es para subir. Por el contrario, para bajar, ¿con cuál lo va a hacer? Con el lado afectado. ¿Ya? Al bajar lo deberá hacer con la extremidad que está afectada. ¿Correcto? Sube sano, baja el afectado. ¿Sí? Ya cuando estamos en el tratamiento ya establecido, paciente ya salió de alta, viene a consulta, va en su sexto, séptimo mes de tratamiento y ya va a llegar al año, ya hemos alcanzado ya la estabilidad del cuadro de fondo del paciente. Entonces, de ahí en adelante, ¿qué le queda? Reforzar todas las actividades que ya han sido aprendidas por el paciente. ¿Ya? Hasta incluso se hace terapéuticas también, ¿no? En piscina. El paciente acá ya tiene una rutina, ¿no? Los movimientos en piso, movimientos de bípedo, en sedente y en marcha, en todo terreno. También hay actividades bajo el agua para que pueda mejorar el tono muscular.
Ya acá el agua me va a favorecer a bajar ese tono muscular. Entonces acá, ¿no? Por ejemplo, ¿recuerdan esa manito cerrada o esa flexión de muñeca, ¿no? Que era un Ashworth ya 4, no puede llegar así. Tenemos que hacer uso de estas férulas. Estas férulas posturales me va a ayudar a que al menos tenga una posición neutral el paciente. Claro, no me va a ser funcional, pero al menos no se va a lesionar, ¿no? Ya no le va a doler tanto. Tiene que hacer uso de estas férulas posturales, al menos para mantener su posición neutral, ¿correcto? Entonces, prevención de lo que son las complicaciones, como habíamos comentado, los colchones antiescaras, las férulas posturales, sillas de ruedas, cojín de mamelones, ¿no? Un triángulo que también se le suele colocar entre las piernas, férula postural también para evitar el pie en equino, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que el paciente y los familiares, al menos cuando salen de alta hospitalizados, se tienen que ir con estas imágenes, ¿no? Generalmente se les dan folletos para que refuercen el mensaje que se les ha dado, los cambios posturales frecuentes para evitar las úlceras, los colchones antiescaras, las rotaciones, ¿no? Si el paciente empieza a sentirse triste, a llorar, no poder dormir, entonces hay que comunicar inmediatamente, ¿no? Porque es un paciente que no va a mejorar porque está deprimido, ¿sí? También, ¿no? Que habíamos comentado, los colchones. Estos son los colchones antiescar que tienen unas celdas de aire, ¿no? Los cuales evitan la presión, ¿no? De los puntos que generalmente el más común es a nivel sacro, los talones de los pacientes, ¿no? Entonces, esto va a hacer que evite estas úlceras por las presiones, ¿no? También, ¿no? Recuperar o mantener las funciones, ¿no? Si tiene dificultad para comer, dificultad, por ejemplo, ¿no? Para poder ingerir los alimentos, también, también acá se hace interconsulta a lo que es nutrición, ¿no? Para una dieta blanda y luego nuevamente se puede incorporar los alimentos. También, ¿no? Si hubiera algún tipo de incontinencia urinaria o fecal, no es común, pero si lo hubiera, ¿no? Recordemos que también el paciente, como no va a estar en movimiento, no se apaga, no va a hacer su actividad del día a día, entonces probablemente tenga estreñimiento, constipación, ¿no? Y el incremento de fibras va a hacer de que este bolo fecal no se impacte, ¿no? Entonces tenemos varias técnicas, ¿no? Por ejemplo, la técnica de Bobat o del neuro, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Aquí el paciente va a tener, ¿no? Posturas en las cuales va a tener que verse esas posturas inhibidas, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda el paciente disminuir este tono. Ya, con los pacientes espásticos, ¿qué técnica usamos? Bobat. ¿Por qué? Porque con estas posturas en las cuales se va a trabajar los movimientos van a inhibir, ¿no? Estas posturas reflejas. Entonces, aquí combate, ¿no? Estos reflejos que son primitivos, ¿no? El método de CABAT o de facilitación neuromuscular propioceptiva, acá lo que hace es, el paciente tiene un estímulo o tiene un movimiento voluntario, ¿no? Un movimiento propio que empieza a tener, ¿no? Levanta la mano y el paciente empieza con esos movimientos. Entonces acá este método de CABAT hace que con este movimiento que inicia voluntariamente por el paciente, que es suscitado, entonces el licenciado lo que hace es facilita completar el rango articular, ¿no? De este movimiento. Va a ir simultáneamente con el movimiento que el paciente realiza hasta lograrlo completar, ¿no? Aquí el método de Perfetti, ¿no? Acá lo que hace combinaciones, ¿no? La parte de motricidad
¿no? Con la parte propioceptiva. Entonces, acá, miren, ve, el paciente no solo va a hacer la actividad motora, sino también con la parte del estímulo táctil. Entonces, por ejemplo, acá ve que es un rombo, sí, lo está mirando en la parte visual, pero también va a empezar a tocar estas áreas. Entonces, aquí a través del estímulo táctil, ¿no? No solo va a ser la parte visual, sino también la parte que le va a dar este estímulo a través de los receptores que tenemos, ¿no? Los varoreceptores en la piel. Entonces, ahí es donde se va a hacer este estímulo nuevamente para la reeducación, pues, ¿no? De la parte motora, tanto de miembros superiores como de miembros inferiores también. El método de Brunstone, ¿no? Que contrariamente dice que trabaja BOBA, trabaja con pacientes espásticos. Acá Brunstone no va a combatir estos movimientos sinérgicos, sino al contrario, va a aprovechar estos movimientos, ¿no? Entonces acá en pacientes que indicamos Brunstone es porque tienen algún tipo de movimiento, ¿no? Empiezan con los movimientos voluntarios, ¿no? De mano, de pie, de brazo, de hombro, ¿no? Entonces ahí es donde va a completar y va a hacer que ese movimiento, ¿no? Se va a aprovechar ese movimiento que tiene el paciente. El método de Boita, ¿no? Acá se trabaja este método generalmente con niños con PCI, ¿no? En los cuales hay movimientos todavía primitivos que son de arrastre, ¿no? De distintos segmentos, ¿no? Ya sea de superior o de inferior. Acá en el tratamiento ya en ACV, ya el estabilizado, ¿no? Aquí ya el paciente ha tenido que controlar cintura escapular, cintura pélvica, ¿no? Ya ha tenido que pararse, ¿no? Ha tenido ya que caminar en estas barras en paralelas. Es aquí donde los licenciados lo que hacen es corrigen el patrón de marcha, porque recordemos que el paciente va a iniciar nuevamente su marcha. Entonces hay que reeducarla. Si no se reeduca, si no se corrige el patrón de marcha, el paciente coge o adopta una marcha patológica. Entonces hay que corregir y hay que estimular esta marcha. Entonces, recuerdan esta manito, ¿no? Anteriormente. Entonces, no hay que llegar a tener una manito así. Para esto se tiene que hacer uso de medicamentos, ¿no? Se tiene que hacer uso de férulas y también hay otro medicamento. Este medicamento, ¿no? Es una toxina botulínica de tipo A. Esta toxina botulínica es un antiespástico. Entonces, esto está indicado en aquellos pacientes en los cuales no mejoran con la terapéutica, no mejoran con el medicamento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? La toxina botulínica, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Va a relajar los músculos, ¿no? Que hacen de que lleven a la contracción o co-contracción y por lo consiguiente lleven a una postura, pues, ¿no? Viciosa. Entonces, ahí es donde se va a colocar, por ejemplo, acá, ¿no? En los flexores de muñeca. ¿Para qué? Para que pueda, relajar los músculos, ¿no? ¿Dónde está? Acá también, ¿no? Actividades ya lúdicas también, ¿no? En agua. Si es que el paciente presenta algún dolor, por ejemplo, ¿no? Que puede ser generalmente en hombro, ¿qué se le coloca? ¿Qué se le coloca para el dolor? Algún agente físico, ¿no? Y este agente físico es para calmar el dolor. Entonces vemos acá que también va a haber para el dolor magnesio, corriente, ¿no? Claro. Ven acá, por ejemplo,
Podemos hacer test físicos diferentes, ¿no? Por ejemplo, magneto, las compresas. Estas compresas van a aliviar bastante lo que en los pacientes que tienen tono incrementado, ¿no? Entonces, sacar esto, en, en, si tiene problemas también para de esto, ¿no? Es interdisciplinario. Hay algunos pacientes que pueden estar hasta un año y medio, va a depender, como les digo, de cada tipo de paciente. Mínimo tiene que tener 6 meses de terapia continua, ¿no? Lo que se busca es que la terapia la haga continua. Actividades de la vida diaria, ¿no? Esos objetos que parecen tan sencillos, armar un rompecabezas o amoldar una plastilina o una masa, estas actividades tan simples y sencillas como las vemos son parte de las actividades que van a ayudar al paciente luego a que puedan comer, que puedan peinarse, que puedan cepillarse los dientes, ¿no? Y luego el paciente ya cuando sale de alta, ya el paciente ha aceptado su enfermedad, se ha adaptado, ¿no? A estas circunstancias que eh, le pasó, pues, ¿no? Entonces, acá el paciente ya tiene las herramientas para poder nuevamente ser reinsertado, ya sea con una silla de ruedas, con un bastón, con bachas, ¿no? Pero el paciente ya se ha adaptado y está rehabilitado para nuevamente reinsertarse a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nosotros en esos pacientes, ¿no? Les instamos, y más que todo a los familiares, a que el paciente, al momento que está de alta de consulta, después del término del primer año, no está de alta, que el estar de alta no quiere decir que el paciente va a abandonar todas sus actividades, no, al contrario, el paciente ya tiene las herramientas para que él pueda continuar esas actividades en casa, ¿no? Para que el paciente ya a través de la rutina que ha logrado, a través de las actividades que se le ha enseñado, pueda él continuar y al hacer el efecto multiplicador en casa, para que conserve lo que ya ha ganado. Y el paciente no debe de dejar de hacer sus actividades. Así incluso le indicamos que sería ideal que vaya a la piscina una vez, ¿no? Lo ideal 2 veces, una vez por semana, ¿sí? Y para recordarles, ¿no? El Día Mundial del ACV, el 29 de octubre, las 5 Cs para detectar un ACV vascular. Hay alteración para caminar, esa es una, ¿no? La 5C, que es la caminata. Vemos que un familiar, un paciente nos comenta, ¿no? Que está caminando, que se va para un lado, ¿no? Y eso está se agrega es un dolor de cabeza como nunca antes ha sentido y siente, ¿no? Que le dificulta emitir, por ejemplo, quiere decir algo y no lo puede decir, hay cierta confusión o tiene repentinamente, ¿no? Ha perdido la visión, no ve bien, se le nubla, ¿no? Y siente la debilidad del cuerpo, de un hemicuerpo, entonces estamos ahí para actuar inmediatamente porque es algo inminente, ¿no? Un ACV. Entonces, ok, ya vieron, ¿no? Entonces, todo eso nos da, ¿no? Cuando el paciente ya sale de alta, podemos sugerirle, porque el paciente es quien lo solicita, un certificado de discapacidad. Quiere decir que al final del tratamiento del año, el paciente queda con alguna deficiencia o una discapacidad en la cual él puede solicitar este certificado, ¿no? Como ya han visto probablemente en las primeras clases, ¿no? Acá para hacerles recordar que en esta patología con lesión central también pueden ellos pedir, ¿no? Un certificado de discapacidad, ¿no? Acá iría el diagnóstico de hipertensión y una hemiplegia, por ejemplo, espástica, ¿no? Y ese es donde se le va a dar la valoración dependiendo dónde esté la limitación o la discapacidad. Si es para la locomoción, acá, ¿no? Si es que tiene un apoyo, no tiene apoyo, requiere de algún familiar que lo apoye,
va a ser acá la mayor puntuación para luego decir cuál va a ser la gravedad, si es moderada, leve o severa. Y de acuerdo a eso, se le va a emitir, ¿no?, el certificado, en los cuales acá le vamos a colocar la fecha, quién consigna esta evaluación y luego va a CONADIS para que le emitan su carné de CONADIS, ya sea amarillo, que es el severo, o ya sea el celeste, que es leve o moderado. Listo, chicos. ¿Alguna consulta, alguna duda? Doctora, disculpe una consulta con respecto al alta Ujú. que indicó y que el paciente todavía debería seguir las actividades aprendidas para conservar lo ganado. ¿Por Ujú. cuánto tiempo debería ser esta continuidad posalta? Ah, ya, no. Eso de acá, el paciente, recordemos que ya tiene un diagnóstico establecido. Es como el paciente hipertenso, ¿no? Siempre va a tener que tomar su pastilla. Igual, en el paciente que tiene una lesión y ya sale de alta al año, él va a quedar con una capacidad para hacer sus actividades. Hay algunos que recuperan totalmente y están activos, ¿no? Quiere decir que el paciente, si tiene algún deporte, hace su deporte, va a trabajar, entonces no hay mayor limitación. Ha sido recuperado al 100% casi. Pero hay pacientes que van a quedar con algún grado de discapacidad. Por ejemplo, para la locomoción, el paciente camina con un bastón. Para él conservar los rangos que ha ganado o que ha recuperado, entonces él necesita hacer su actividad por siempre los ejercicios. Ya no lo va a hacer todos los días. Probablemente lo haga una vez a la semana, dos veces a la semana, pero realizarlos para mantener estos rangos articulares, probablemente de rodilla, de tobillo o de codo o de hombro. Se le sugiere que la mejor terapéutica es piscina. Porque debajo del agua no hay gravedad, debajo del agua le va a permitir que esos rangos articulares puedan realizarse, ¿no?, adecuadamente, ¿no?, sin dolor, sin molestia, y eso haga que al menos mantenga esos rangos articulares. Ah, ya. Ok, doctora, gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta, chicos? Sí, doctora, buenos días. Una Bueno, sí. consulta con respecto a los métodos que mencionó de Bobat, ¿no? Me preguntaba si todos son simultáneos o es Ah, no, no diferente en son. cada Ajá. etapa, o cuál es mejor y en qué situación, o en qué varía, mejor dicho, cada técnica, ¿no? Y en qué momento usar. Claro, esos métodos va a ser de acuerdo a cómo se me presenta el paciente. Si el paciente tiene una espasticidad, entonces, ¿qué método voy a usar? BOVAR. Si el paciente está espástico, es decir, el tono está incrementado con un Ashworth de 2, 3, vamos a utilizar BOVAR. Si el paciente tiene un Ashworth de 2, ¿no?, que el tono no está muy incrementado, voy a usar Brunston, ¿no? Si vemos que el paciente, no sé, tiene alteración más la parte sensitiva, la parte visual, la parte propioceptiva, perfetti, ¿no? Si es un paciente, no sé, que tiene postura de emisión refleja, ¿no?, voy a utilizar cava. Entonces, como les digo, cada paciente es individual y voy a utilizar el método de acuerdo frente a qué paciente estoy. No Ya, sé si me dejo entender. sí, sí, ¿Sí? doctora. Sí, Sí, claro, por es ejemplo. para... Sí, sí, doctora, Por disculpe. ejemplo, no voy a poder utilizar Bobat y Brunson en un paciente espástico con un Ashworth 4. Brunson no voy a poder utilizar porque no me va a dar para utilizar Brunson, ¿no? Pero sí me va a dar para utilizar Bobat porque está espástico, tiene un Ashworth 3. Perfetti tampoco voy a utilizar porque tiene un Ashworth 3. Entonces, ¿qué me queda utilizar? Bobat. Sería en la segunda fase, ¿no, doctora? Porque la primera es la aguda, de ahí viene la Exacto, parte de exacto. rehabilitación. Ay, Ajá, ay, exacto. Dependiendo la fase, dependiendo la clase de paciente también. ay, ya. Gracias, doctora. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Sí, doctora, buenos días. Una consulta. Cuando ya el ACV ya está estabilizado, ¿después de cuánto tiempo ya podría ayudar al paciente a que pueda flexionar o hacer el tipo de ejercicios? Ah, ya, no. Recuerden cuando el paciente ya tiene un ACV ya establecido, en el cual no está en curso,
desde los que nos cursan la interconsulta. El neurólogo dice, ya es un ACV no evolutivo, ¿no? Al segundo o tercer día ya nos cursa la interconsulta ya, no para hacer los ejercicios ni nada de eso, sino para las pautas, para las posturas, porque recordemos que el paciente puede hacer UPP, unas úlceras, ¿no? Puede hacer las úlceras. Entonces, ¿qué es lo que va a haber ahí? Tiene que tener nuestras pautas y nuestras indicaciones, porque las movilizaciones también las damos nosotros, esas indicaciones. El uso de colchón, ¿no? Las movilizaciones, los ejercicios respiratorios para evitar las neumonías, ¿no? Entonces, apenas el neurólogo nos hace la interconsulta, porque nosotros no vamos sin que nos llamen, ¿no? Cuando ya está el diagnóstico y el neurólogo nos llama, evaluamos al paciente y ya instauramos el tratamiento. Entonces puede ser, acá generalmente cuando los pacientes ya están, generalmente vamos al tercer, cuarto día de hospitalización del paciente. Está bien, doctora, gracias. Ujú. ¿Alguna otra consulta? Ah, chicos, listo. Entonces, eso sería todo, ¿sí? Nos vemos, hasta luego, buenos días. Hasta luego, Gracias, Gracias, doctora. 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 Gracias, doctora. Buen día. Adiós, chicos, buenos días, buenos días. Gracias, doctora. Adiós, nos vemos.